Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 71. Chapter 71. A New Opponent, an Unexpected Visitor, 200 PS Chapter. Después de conocer a Borsalino, quien había sido enviado por Zephyr para evaluar su fuerza, la vida de Yoriichi Tsujikumi volvió a su calma habitual. Sus días en la isla seguían un ritmo simple. Practicar la esgrima, comer y, cuando llegaba la fatiga, sentarse tranquilamente en lo alto de los acantilados del mar, contemplando el vasto océano en silenciosa contemplación. Para otros, una vida así podría parecer monótona. Pero para Yoriichi, este era el ritmo que mejor conocía. Uno de paz y rutina. Nunca lo había encontrado aburrido. Esta era la misma vida que había llevado durante las últimas décadas de su tiempo en el mundo de Demon Slayer. Y a diferencia de antes, cada día ahora traía algo nuevo, una sensación tangible de volverse más fuerte. Esa estimulante sensación de crecimiento, de perfeccionamiento de las propias habilidades, era algo que Yoriichi había llegado a saborear. Diciembre. El clima en el archipiélago de Boin finalmente había comenzado a enfriarse. En el mundo exterior, el invierno ya había llegado. Pero aquí, en esta peculiar isla, apenas comenzaba a sentirse el otoño. Yoriichi dobló su uniforme de verano y se puso una versión otoñal de manga larga. Sin embargo, el uniforme del oficial de la marina, diseñado específicamente para él hacía apenas unos meses, ahora parecía notablemente corto. En ese tiempo, no solo su físico se había definido, sino que también había crecido varios centímetros. En comparación con su llegada a la isla, había ganado casi 5 centímetros. Ahora, con 177 centímetros, las mangas ya no le llegaban a las muñecas. Sin embargo, a pesar del repentino crecimiento, su coordinación y sus reflejos permanecieron intactos. Su cuerpo, agudizado por un entrenamiento incansable, se había adaptado con rapidez. Y sus golpes con la espada se habían vuelto considerablemente más poderosos. Si antes apenas podía rozar la piel de Rayleigh incluso cuando se esforzaba al máximo, ahora, si se enfrentaba al haki de armamento estándar, tal vez podría ser capaz de atravesar la defensa de Rayleigh. Por supuesto, eso suponía que Rayleigh no estaba usando el haki del conquistador avanzado. Aún así, sin nadie contra quien entrenar, Yoriichi no tenía una forma concreta de medir el alcance total de su progreso. El duelo con Kizaru hacía un mes había terminado demasiado rápido para servir como una verdadera medida de su fuerza. Pero esa incertidumbre estaba a punto de resolverse, en un día normal de principios de diciembre. Archipiélago de Boin, mediodía. Tras completar su entrenamiento matutino, Yoriichi disfrutó de una copiosa comida en el bosque de la tentación. Al regresar a sus aposentos, comenzó a meditar para recuperar energías. Si bien el haki tendía a recuperarse junto con la resistencia, no se recargaba instantáneamente en el momento en que su cuerpo se sentía descansado. La resistencia y el haki estaban vinculados, aunque en última instancia estaban separados. Tras una mañana completa de intenso entrenamiento físico, tanto su fuerza como sus reservas de haki se habían agotado. Retorno a la vida podía reponer la energía física mediante la comida y el descanso, pero no le hacía ningún bien al haki. Mediante la experimentación, Yoriichi descubrió que la meditación aliviaba la fatiga mental y ayudaba gradualmente a regenerar su haki. Se había convertido en una parte discreta pero esencial de su entrenamiento. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en ese estado de calma, un agudo brrrring rompió el silencio. El Dendenmushi con su túnica graznó y cobró vida en el momento más inoportuno. A estas horas, probablemente no sea una llamada del maestro Zephyr. Al abrir los ojos, Yoriichi miró hacia la entrada de la cueva.
El cielo estaba despejado y brillante. Metió la mano en su bolsillo interior, sacó el Denden Mushi y miró con indiferencia al pequeño calendario colgado en la pared. Una leve sonrisa tiró de sus labios. Entonces ya es diciembre. En ese caso, ¿podría ser este el retador que mencionó el maestro Zephyr? Me pregunto quién será, con silenciosa curiosidad. Yoriichi respondió al llamado. Hola, les habla Yoriichi Tsujikuni. ¿Puedo preguntar quién llama del cuartel general de la Marina? Yoriichi sintió un extraño destello de interés. Sin dudarlo, preguntó directamente. Al otro lado, hubo un momento de silencio. Luego se oyó una carcajada sonora y cordial, seguida de una voz vivaz y segura. Ja ja ja. Es el teniente comandante Yoriichi Tsujikuni. Mucho gusto. Soy el vicealmirante Monkeire Dragón del cuartel general de la Armada. Puede que no sepas mi nombre, no importa. Pero seguro que conoces al vicealmirante Garp, ¿verdad? Es mi padre. Él fue quien me envió aquí. Y tu oponente para esta ronda, soy yo. Ya estoy aquí en el archipiélago de Goin. ¿Dónde estás exactamente? La voz de dragón era firme y alegre, con un carisma distintivo que causó una impresión inmediata. La expresión de Yoriichi cambió ligeramente al oír el nombre. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de curiosidad. Mono de dragón. Hijo del héroe naval Garp. Y décadas después, ese nombre se convertiría en sinónimo del revolucionario más peligroso del mundo. El líder del ejército revolucionario. Y su hijo se convertiría en uno de los 4 emperadores del mar. Monkeire Luffy. Pensar que a esas alturas Dragón todavía estaba en la armada. Y no un oficial cualquiera. Ya era vicealmirante del cuartel general de la armada. Esta revelación fue mucho más allá de lo que Yoriichi había esperado. Vicealmirante Dragón, del cuartel general de la armada, repitió Yoriichi con una leve sonrisa. No lo vi venir. Se levantó lentamente, murmurando en voz baja, y salió de la cueva, mirando hacia el mar. Pero no se veía ningún barco a lo lejos. Estoy en la costa de la isla más oriental del archipiélago de Goin. Si su barco se dirige hacia aquí, debería verme. Estoy parado justo en la orilla. La vivienda de Yoriichi se alzaba en el punto más alto de la costa, ofreciendo una amplia vista del mar. Si no se veía ningún buque de guerra, quizás Dragón había desembarcado en la isla equivocada. Pero entonces, las siguientes palabras del Denden Mushi hicieron que Yoriichi parpadeara confundido. Oh. Te veo. Ese cabello rojo realmente resalta. Estoy bajando ahora. Yoriichi entrecerró los ojos. ¿Me ves? ¿Desde dónde? ¿Qué quieres decir con bajar? Volvió a mirar el océano. Todavía nada. Pero en el instante siguiente, una ráfaga de viento rugiente descendió desde arriba, aullando por toda la isla sin previo aviso. Y de ninguna manera. Una extraña sensación se apoderó del pecho de Yoriichi. Inmediatamente miró al cielo. Y allí estaba, un barco de guerra cayendo del cielo, precipitarse hacia el mar frente a él. Al descender, una enorme tromba marina surgió del océano como una imponente columna, precipitándose hacia arriba para encontrarse con el barco. Lo atrapó en el aire, frenando su descenso. Con un tremendo chapoteo, la manga marina bajó suavemente el buque de guerra al mar antes de desaparecer de nuevo entre las olas. Auge. Chapoteó. El barco de la armada aterrizó con un estruendo atronador, provocando olas que se estrellaron contra los acantilados de abajo. En la proa del barco se encontraba un hombre alto y robusto, de unos 30 y pocos años. Su figura se mantenía firme contra la cubierta mientras miraba fijamente a Yoriichi, que estaba arriba. Una gran marca roja en forma de X cruzaba su rostro, no estaba claro si era una cicatriz o una marca de nacimiento. Tama tilde. Teniente comandante Yoriichi Tsujikuni. Cuando el barco se detuvo por completo, Dragón esbozó una amplia sonrisa. Saludó enérgicamente a Yoriichi. Al ver la nave caer del cielo, Yoriichi solo pudo observarla un instante, atónito y en silencio. Luego, soltó una risita de impotencia y negó con la cabeza. Suspiró interiormente. No hace falta una prueba de paternidad. Este tipo es definitivamente el hijo de Garp. Chapter 72. Chapter 72. Clash of Dragon Clausen Blades. Un barco de guerra descendió del cielo, y a bordo no estaba otro que el vicealmirante Monkeire Dragon. El absoluto absurdo de lo que estaba sucediendo ante sus ojos hizo que Yoriichi Tsujikuni cuestionara la realidad.
Fue ridículo, absolutamente increíble. Tras saludarlos con naturalidad desde la proa, Dragón se giró y les dijo algo a los marineros que estaban detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció de la proa. Una fracción de segundo después, reapareció justo frente a Yoriichi, elevándose sobre él. Con sus 256 centímetros de altura, Dragón se alzaba como un gigante ante Yoriichi. En el mundo de One Piece, una altura de 250 centímetros era tan común como 185 centímetros en la vida anterior de Yoriichi. La mayoría de los futuros almirantes de la Armada medían cerca de los 3 metros. En este contexto, el fracaso de Dragón para alcanzar el rango de almirante no se debió solo a la influencia de Garp. La altura también jugó un papel sutil. He oído al anciano mencionarte tantas veces que no puedo contarlas. Esta es la primera vez que nos vemos cara a cara. Permítanme presentarme formalmente de nuevo. Soy Monkey Dragón, vicealmirante del cuartel general de la Armada, hijo de Garp. Un placer, Yoriichi Tsujikuni. Mientras hablaba, Dragón hizo una ligera reverencia y extendió la mano hacia Yoriichi. Su actitud era cortés y refinada, tan distinta a la de Garp que Yoriichi casi dudó de su parentesco. De no haber presenciado la escandalosa entrada de Dragón, podría haberse preguntado si este hombre era el hijo biológico de Garp. Hola, soy Yoriichi Tsujikuni. Es un placer conocerlo, señor Dragón. Yoriichi omitió deliberadamente el título formal, optando en cambio por un tratamiento más personal, con la esperanza de reducir la distancia entre ellos. Como era de esperar, al oír que lo llamaban señor Dragón, el vicealmirante agitó la mano con desdén y riéndose. No me llame señor. Suena demasiado rígido. Los dos somos de la Marina, ¿verdad? Llámame por mi nombre. Dragón no hizo ningún esfuerzo por afirmar su rango ni su antigüedad. Para empezar, esa no era su naturaleza. Pero lo más importante, ya había reconocido el potencial de Yoriichi. Creía que algún día, este joven sería su igual. Después de todo, Garp, su siempre impredecible padre y el llamado héroe de la Marina, había elogiado a Yoriichi innumerables veces, llamándolo el futuro de la Marina. El propio Dragón nunca había recibido tal reconocimiento. Pero nunca había dudado del buen juicio de su padre, aunque los métodos de Garp fueran, en el mejor de los casos, caóticos. Sin embargo, el ojo del anciano para el talento siempre había sido agudo. Está bien entonces, Dragón, respondió Yoriichi, ajustando su tono. Al oír el cambio de dirección, Dragón asintió levemente y una sonrisa tiró de sus labios. Yoriichi, te llamaré así de ahora en adelante. Eres discípulo de Zephyr. Prácticamente de la familia, según la Marina. Estoy seguro de que has adivinado por qué vine al archipiélago de Boin. Kizaru ha regresado y le ha contado todo sobre ti al almirante de flota, a Zephyr y al anciano. A partir de ahora seré tu oponente en el juicio. Si te animas, podemos empezar ya mismo. Tengo mucha curiosidad por ver de qué eres capaz. Dragón, tras una breve introducción, no se molestó en dar rodeos. Era un hombre de acción, decidido y directo, como su padre. Claro, empecemos, respondió Yoriichi con calma. Últimamente he estado un poco preocupado sin un oponente adecuado. Has llegado en el momento perfecto. Ayúdame a evaluar mi fuerza en el mar. Sus palabras fueron modestas, pero mientras hablaba, lentamente desenvainó la espada de su cintura. La mirada de Dragón se agudizó. Sus ojos se posaron en el arma Dawnbreaker que el joven pelirrojo tenía en sus manos durante varios segundos. Un destello de sorpresa cruzó su expresión, y no pudo evitar expresar su curiosidad. El anciano nunca mencionó que tuvieras una espada como esa. Espera, ¿es esa una de las espadas de grado supremo? Comparado con Kuza Borsalino, Dragón parecía mucho más experto en espadas. De un vistazo, ya había evaluado la calidad de la hoja. Aunque nunca había visto a Yoriichi manejarlo antes. ¿Una espada de grado supremo? Repitió Yoriichi pensativo. No estoy muy seguro. Desde que tengo memoria, Dawnbreaker siempre ha estado conmigo. Su respuesta fue deliberadamente vaga. Desconocía el origen del arma. Si la trajo consigo al cruzar a este mundo o si había pertenecido a este cuerpo desde siempre. Dragón, sin embargo, lo interpretó como una reliquia familiar. Había investigado un poco antes de venir y sabía que era una posibilidad. No insistió, simplemente asintió y observó la espada con curiosidad. Luego, sin siquiera desenvainar su arma, levantó una mano e hizo una seña a Yoriichi. Empecemos.
Al ver la postura confiada de Dragón, Yoriichi simplemente asintió, saltándose la charla. Sin previo aviso, lanzó su ataque. Manteniéndose firme, blandió su espada en un arco limpio hacia Dragón, enviando una poderosa ola de energía hacia él. En el instante en que su espada se movió, Aki surgió de ella. Una espada de fuerza invisible que se precipitó directamente hacia Dragón a una velocidad aterradora. Apenas había 4 metros entre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, el ataque ya estaba sobre él. Entonces, un corte volador, el Aki de observación del dragón atrapó el golpe, rápido y rebosante de Aki. Asintió levemente, murmurando para sí mismo. En el mundo de One Piece, la clasificación de los espadachines es bastante imprecisa. A grandes rasgos, existen 2 niveles. Kenshi, espadachín, y Kenjin, maestro de la espada. En cuanto al término Gran Maestro de la Espada, ampliamente difundido entre los fans, en esencia sigue siendo un maestro de la espada. Es como la diferencia entre ser rico y ser asquerosamente rico. Una cuestión de grado, no de tipo. Todos son maestros de la espada, pero si quieres añadir un gran antes de tu título, más te vale estar muy por delante de tus compañeros. Aún así, sigues estando en el mismo nivel. Simplemente destacas entre iguales. Las distinciones clave entre un espadachín común y un maestro de la espada radican en 2 técnicas: cortar hierro y realizar cortes aéreos. Sin embargo, incluso este estándar es demasiado simplista. Entre los maestros de la espada que han alcanzado el nivel de cortar hierro o lanzar tajos voladores, la disparidad de fuerza aún puede ser enorme. ¿Cuán grande? Piensa en la diferencia entre un hombre y un perro. Ni de lejos. Son cosas completamente distintas. Entonces, ¿qué clase de maestro de la espada merece ser llamado gran maestro de la espada? La respuesta: alguien capaz de infundir a quien su espada y forjar su propia espada negra, un arma de voluntad e identidad. A veces, Yoriichi no podía evitar preguntarse: ¿Garp era tan monstruosamente poderoso porque había usado Aki para convertir sus puños en puños negros? Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, el ataque se acercaba. Pero Dragón no intentó esquivarlo. Ante el corte aéreo lanzado por Yoriichi Tsujikuni, Dragón simplemente levantó su mano derecha, con los dedos extendidos como garras, y atrapó el ataque con su mano desnuda. Auge. Un trueno sordo sacudió el aire. Una aterradora onda expansiva surgió de donde se encontraba Dragón, extendiéndose en todas direcciones. Bajo sus pies, el suelo se quebró en una red de fracturas por la fuerza bruta. ¡Qué poder! Ese tipo de ataque volador estaría entre los más fuertes de la armada. Dragón arqueó ligeramente la ceja. Un extraño cumplido floreció en su mente. Como vicealmirante del cuartel general de la armada, conocía íntimamente a los mejores combatientes de la armada. Que él supiera, nadie más en toda la armada se acercaba al nivel de esgrima de Yoriichi. Pero justo cuando Dragón estaba a punto de levantar la cabeza y pedirle a Yoriichi que continuara atacando, ¿notó algo? Yoriichi se había ido. Un destello agudo brilló en los ojos de Dragón. Su mano derecha, aún levantada tras bloquear el último ataque, se movió repentinamente para protegerse el cuello. Sonido metálico. Un anillo metálico explotó en el aire. Una espada negra apareció en la garganta de Dragón, silenciosa y repentina, pero fue interceptada limpiamente por su garra cubierta de Aki. ¿Se dio cuenta? ¿El estado de Noyo no tiene ningún efecto? ¿Ni siquiera contra el Aki de observación? Yoriichi frunció el ceño levemente. Su ataque había sido bloqueado. Rápidamente retiró la espada y saltó hacia atrás para crear distancia. Su mirada se fijó en Dragón, lleno de confusión. Dragón también frunció el ceño. No tenía ni idea de cómo Yoriichi había aparecido detrás de él sin hacer ruido y le había apuntado al cuello. De hecho, su Aki de observación no había detectado a Yoriichi en absoluto. Entonces, ¿cómo se dio cuenta? Fue gracias a su fruta del diablo. La brisa apenas perceptible provocada por el movimiento de Yoriichi lo había delatado, y Dragón lo había sentido. Chapter 73. Chapter 73. Awakening of the Win-Win Fruit, Kaze no Mi. Yoriichi Tsujikuni y Dragón solo se habían enfrentado una vez, solo un intercambio antes de que Yoriichi se retirara voluntariamente, ampliando la distancia entre ellos. Había presentido algo. Su estado de altruismo parecía no tener ningún efecto en Dragón. Aún no entendía por qué. Así que es cierto lo que dijo Borsalino.
Su asesino de observación realmente funcionó. Escuché que este chico comenzó a entrenar aquí de observación hace poco, y ya lo ha llevado tan lejos. Eso es imposible. Monkey Dragon frunció el ceño y se giró hacia el joven que se encontraba a varios metros de distancia, Yoriichi Tsujikuni. Su rostro era una mezcla de incredulidad y comprensión. La escena que se desarrollaba ante él era demasiado absurda como para ignorarla. Después de enfrentarse a Yoriichi en el archipiélago Boin, Borsalino regresó al cuartel general de la Marina y rápidamente informó a los superiores sobre la asombrosa habilidad del joven. Cuando Kom y los demás se enteraron, su primera reacción fue de escepticismo. De hecho, el mismo día que Borsalino presentó su informe, Kom estaba listo para enviar personalmente a alguien para confirmar si Yoriichi realmente poseía la supuesta técnica del asesino de la observación. Pero Sengoku y Tsuru lo detuvieron. Creían que no era necesario reaccionar de forma tan drástica. Mientras siguieran el plan de desarrollo trazado por Zephyr y Garp, todo se desarrollaría con naturalidad. A diferencia de Kom, Sengoku y Tsuru no estaban obsesionados con vincular firmemente a jóvenes talentosos a la Marina para someterlos a lavado de cerebro. Creían que si la Marina se mantenía fiel a la justicia, atraería naturalmente a quienes compartían sus mismos ideales. Y así fue exactamente como actuaron, fieles a sus creencias. Así que, para cuando Dragón llegó al archipiélago de Boin, ya sabía que Yoriichi supuestamente dominaba la técnica del asesino de observación. De hecho, se había preparado mentalmente. Pero cuando comenzó la batalla y Yoriichi finalmente atacó, el haki de observación del dragón seguía sin poder rastrear su presencia. Si no fuera por la naturaleza peculiar de la habilidad de su fruta del diablo, esa espada ya habría estado en su garganta. Ahora, frente a la innegable verdad, Dragón ya no podía dudar de lo absurdo de la misma. Este adolescente apenas había pasado la adolescencia y realmente había dominado el asesino de observación. Y si eso era cierto y entonces el potencial de combate de Yoriichi era nada menos que aterrador. Dragón, dijo Yoriichi con tono directo y firme. ¿Cómo sentiste mi ataque? ¿Fue aquí de observación? No era de los que rehuían un defecto, sobre todo uno tan crítico. Si su estado de altruismo no suprimía por completo la percepción del enemigo, entonces tenía que tener en cuenta esa posible debilidad en futuras batallas. No respondió Dragón sin dudarlo. Mi haki de observación no pudo detectarte en absoluto. Fue el viento, tu corte agitó el aire y lo sentí. Comí la fruta del viento. Soy un humano tormenta. No importa cuán sutil sea el movimiento del aire, puedo sentirlo. Ofreció la explicación sin disimulo. Mientras hablaba, Dragón levantó la mano derecha y demostró su poder. Sin ningún movimiento visible, el flujo de aire alrededor de Yoriichi se aceleró bruscamente. Su ropa crujió y flameó violentamente bajo las repentinas ráfagas. Soy un tipología, susurró Dragón junto a su oído. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba a unos metros de distancia, sino justo al lado de Yoriichi, inclinándose con una intensidad silenciosa. Para cuando Yoriichi se giró para mirarlo, la figura de Dragón ya había desaparecido. Un poderoso vórtice se formó a su alrededor, levantando polvo del suelo y llevándolo al aire. En cuestión de instantes, una pared de viento gris negruzco y arremolinado rodeó a Yoriichi. Ahora se encontraba en el ojo de un ciclón en miniatura, con las brutales corrientes tirando de su ropa y piel como garras invisibles. Una logía basada en el viento, este vendaval no se originó en su cuerpo. Eso significa que la fruta del diablo del dragón ya puede afectar el entorno. Eso es despertar. Yoriichi flexionó ligeramente las rodillas, bajando su centro de gravedad, y activó su haki de armamento. Este cubrió su cuerpo con un brillo oscuro. Una armadura no solo para la carne, sino también para la dignidad. Incluso si estuvieran en una isla desierta, no había forma de que él terminara peleando desnudo. Yoriichi, gritó Dragón entre los vientos rugientes, intenta bloquear este próximo movimiento con haki de armamento. No te preocupes, me contendré. De alguna manera, la voz de Dragón le llegó con claridad a través de la tormenta ahogante. Pero en ese momento, Yoriichi no podía permitirse el lujo de reflexionar sobre fenómenos tan ilógicos. Después de todo, intentar aplicar la ciencia del mundo real en el mundo de One Piece y era simplemente pedir a gritos un dolor de cabeza. Swish. Swish. Aunque Dragón había hablado con tanta indiferencia, Yoriichi no tenía intención de cruzarse de brazos y esperar la muerte.
Con un brusco golpe de su larga espada, dos cortes se lanzaron hacia adelante, impactando directamente contra la pared de viento. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue que sus ataques, a pesar de su fuerza, no surtieron efecto. Desaparecieron en la barrera giratoria sin interrumpir su movimiento en lo más mínimo. Contra el muro de viento, era como si sus golpes carecieran de sentido. Fuera del vórtice, Dragón permanecía en calma, con los ojos fijos en la borrosa silueta de Yoriichi Tsujikuni dentro de la tormenta, con una leve sonrisa en sus labios. Una prueba, después de todo, necesito probar la fuerza de su haki de armamento. ¿Y qué hay del sparring tradicional? Es demasiado indirecto. Vamos, veamos cuántos niveles de mi poder puedes soportar. Murmuró para sí mismo, y en cuanto las palabras salieron de sus labios, el muro de viento que contenía a Yoriichi se intensificó. Arena y grava del suelo fueron absorbidas por la tormenta en espiral, e incluso hojas y piedras distantes quedaron a su alcance. El huracán se hacía cada vez más fuerte y su alcance se expandía rápidamente. Sin embargo, Dragón, a pocos pasos de la tormenta, permaneció impasible. Su mirada permaneció fija en Yoriichi, en el ojo de la tormenta, sin pestañear. A pesar de estar en el centro de la calma, Yoriichi no encontraba paz. El muro de viento lo rodeaba demasiado de cerca, y la presión que lo oprimía por todos lados era sofocante. De vez en cuando, las piedras atrapadas por el viento se estrellaban contra su cuerpo con una fuerza aterradora. Cada impacto tenía más potencia que una bala. Grieta. Grieta. Las piedras se hicieron añicos al impactarlo, pero gracias a su haki de armamento, Yoriichi salió ileso de tales golpes. Aún así, podía presentirlo con claridad. La tormenta seguía intensificándose. El tornado, nacido de la fruta del diablo del dragón, parecía no tener límite. Esa sensación desgarradora que recorría su piel se agudizaba a cada segundo. Apenas unas respiraciones después, arcos de relámpagos crepitaron dentro del muro de tormenta. En cuanto los vio, Yoriichi supo que no podía esperar más. Si dudaba ahora, le caería un rayo. Tenía que actuar. Z. De repente, una cuchilla de viento atravesó el muro de tormenta con una precisión aterradora. Le cortó la mejilla a Yoriichi, a pesar de que aún llevaba haki de armamento. La cuchilla dejó un corte superficial, prueba de que incluso sus defensas empezaban a flaquear. Sintiendo el escozor en el rostro, Yoriichi apretó con más fuerza su espada, entrecerrando los ojos. En ese instante, la espada negra en su mano brilló con un intenso color carmesí. Aliento del sol, duodécima ir, danza de llamas. En un instante, las llamas se enroscaron alrededor de su espada como si surgieran de lo más profundo de su espíritu. Con un arco feroz, desató un ataque hacia el muro de viento, y su figura desapareció del ojo de la tormenta. Fuera de la tormenta, las pupilas del dragón solo reflejaban llamas abrasadoras. Yoriichi emergió del tornado, con su andrajoso uniforme de la marina ondeando al viento, con cortes y cuchilladas de innumerables aspas de viento grabadas en sus brazos y torso. La sangre manaba de las heridas, pero ninguna era profunda. Más bien parecían rasguños de hojas afiladas. Mientras su espada se movía por el aire, surgió una intención asesina, afilada como el acero. Exclamación de cierre, ¡qué formidable! Dragón no pudo evitar exclamar de admiración al ver acercarse a Yoriichi. Respiró hondo y extendió su garra derecha, intentando atrapar la espada de Yoriichi de frente. Aquella mano con garras de dragón ahora crepitaba con un rayo negro fuertemente enrollado. Auge. Chapter 74. Chapter 74. Supreme Haki and Devil Fruit Power. Las espadas chocaron con las garras del dragón. Un estruendo aterrador resonó por toda la isla. El suelo bajo los pies de dragón empezó a agrietarse. Para su sorpresa, un aroma fragante se elevó de las fisuras. Las ondas de choque del choque dispersaron el aroma en todas direcciones. Las consecuencias de su batalla fueron tan feroces que desgarraron las gruesas capas de tierra del varón del estómago, hiriendo a la propia criatura. Esta planta isleña, aparentemente consciente, se encogió de dolor, y sus pétalos se retrajeron rápidamente como una anémona de mar amenazada. Y, sin embargo, ninguno de los combatientes parecía estar en lo más mínimo consciente de la reacción de la isla. El ataque inicial de Yoriichi Tsujikuni falló. Sin dudarlo, cambió de táctica, desenvainando su larga espada con un movimiento rápido y clavándola directamente en el pecho de Dragón. Dragón no era un oponente cualquiera.
No solo poseía una fruta del diablo de tipología despertada, sino también un dominio abrumador del Aki. El aterrador Aki se condensó en su garra derecha, Yoriichi lo reconoció al instante. Ese era el Aki del Conquistador. Ahora, Dragón no solo había despertado su Aki del Conquistador, sino que también dominaba el recubrimiento del Conquistador avanzado. Su poder superaba con creces el que Borsalino había demostrado en el archipiélago de Boin. Donde Kizaru tenía debilidades, su Aki era comparativamente débil y su combate cuerpo a cuerpo era deficiente, pero Dragón no tenía ninguna. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Yoriichi lanzó una ráfaga de golpes. A medida que el suelo se inclinaba bajo sus pies, su campo de batalla pasó de la tierra al cielo. Dragón ya no dependía de los poderes de su fruta del diablo para defenderse de los ataques de Yoriichi. En cambio, al igual que su oponente, usó el paso lunar para ascender en el aire, contrarrestando los implacables golpes de Yoriichi con sus garras. Su intercambio fue vertiginoso. Para cualquier observador, la lucha se redujo a dos rayos de luz que se entrelazaban y colisionaban en el aire. Con cada choque, se oía una resonancia metálica ensordecedora, llevada a todas partes por la brisa marina. Incluso sin su fruta del diablo, la velocidad de Dragón seguía siendo aterradora, pero no superaba la capacidad de reacción de Yoriichi. Gracias a su dominio del mundo transparente y el Aki de observación, Yoriichi podía leer con frecuencia las intenciones de Dragón antes de atacar, esquivándolo con asombrosa precisión. En cuanto a Dragón, aunque su Aki de observación ofrecía poca ventaja contra Yoriichi, los poderes de su fruta del diablo le proporcionaban sutiles alertas. En cuanto Yoriichi atacaba, Dragón podía percibir la trayectoria del ataque. Y con la velocidad justa para mantenerse un paso por delante, pudo desviar la mayoría de los golpes. Una espada carmesí envuelta en llamas, endurecida por el poderoso Aki de armamento y potenciada por la aterradora intención asesina. Confiando solo en eso, si no usara mi fruta del diablo o mi Aki avanzado, no tendría ninguna posibilidad. Este chico no solo es rápido, sino que sus instintos de combate son agudísimos. Cada movimiento se integra a la perfección con el siguiente, ya sea ofensivo o defensivo. Sin ninguna oportunidad. Si no fuera tan rápido, si mis defensas no fueran tan fuertes, cualquier otro en mi lugar ya estaría destrozado. A lo largo de la batalla, Dragón alternó entre distintas formas de Aki para atacar y defender. Para bloquear los golpes de espada de Yoriichi, usó el recubrimiento de Conquistador avanzado. Pero al contraatacar, recurrió al Aki de armamento. La razón era simple. Si Dragón contraatacaba con Aki avanzado cada vez, podía dominar a Yoriichi con fuerza bruta, igualando poder con poder y contraatacando al instante. Si bien la fuerza de Yoriichi era considerable, su Aki aún tenía margen de mejora. Sin embargo, un enfoque a ese tipo frustraría el propósito mismo de esta confrontación y no serviría como un juicio o una prueba adecuados. Dicho esto, dejando de lado el nivel de dominio del Aki, el poder general de Yoriichi ya había alcanzado alturas aterradoras. Llevaban más de 10 minutos enfrentándose. Yoriichi había estado desatando un intenso Aki sin parar. Ahora, el cansancio finalmente empezaba a notarse. Una batalla de tal intensidad agotó su Aki a un ritmo vertiginoso. Incapaz de terminar la pelea en ese tiempo, sus reservas de Aki estaban casi agotadas. Su resistencia también se desvanecía rápidamente, casi sin vida. Sonido metálico. En lo alto del aire, Dragón paró el ataque de Yoriichi con una sola garra y luego rápidamente cayó al suelo. Podía sentirlo, Yoriichi estaba perdiendo fuerza rápidamente. Interceptando otro de los ataques de Yoriichi, Dragón gritó. Yoriichi, eso es suficiente por ahora. Tu condición se está deteriorando demasiado rápido. Tómate un descanso. Flotando en el aire, Yoriichi acababa de alzar su espada, listo para asestar otro golpe. Pero al oír las palabras de Dragón, bajó lentamente su katana y se sentó junto a él. En el momento en que la batalla se detuvo, el agotamiento llegó de golpe. El corazón de Yoriichi latía furiosamente en su pecho, su respiración ardía mientras desgarraba sus pulmones. Se sintió como si un hombre de 400 libras hubiera corrido 1 kilómetro completo a toda velocidad. El cansancio abrumador le hizo fruncir el ceño profundamente. Nunca se había sentido así antes, nunca. No fue hasta hoy que Yoriichi se dio cuenta de lo corta que era la duración cuando peleaba con todo su poder, combinando Aki, su técnica de respiración, activando su espada carmesí y llevando su Aki al límite, todo a la vez.
Esta isla siempre había estado plagada de peligros. Nunca se había atrevido a arriesgarse. Aunque ya había agotado sus reservas de Aki esa mañana antes de que llegara Dragón, un breve período de descanso y meditación le había permitido recuperar alrededor del 30%. Pero incluso esa cantidad de Aki no era suficiente para sostener un combate con toda su potencia durante mucho tiempo. Si me entrego a fondo y solo aguanto una hora. El dragón es realmente ridículamente fuerte. De vuelta en el suelo, Yoriichi jadeaba, cada inhalación pesada y entrecortada. El sudor le manaba por los poros, escociendo al correr por las heridas abiertas. Hizo una mueca de dolor punzante y bajó la mirada hacia su cuerpo maltrecho. Cubierto de cortes, y si me hubiera quedado un momento más en el ojo de la tormenta, estas heridas no habrían sido tan superficiales. Esbozó una sonrisa irónica y finalmente comprendió mejor tanto su propia fuerza como la de Dragón. La brecha entre él y los mejores luchadores del mundo todavía era enorme. Para Yoriichi, Dragón, cuya fruta del diablo Logia había despertado, y que había dominado la infusión avanzada de Aki, seguramente debía estar entre los seres más fuertes del mundo. Realmente, asombroso, Yoriichi. Tu fuerza es aterradora. Dragón se acercó, colocó un pequeño botiquín de primeros auxilios a los pies de Yoriichi, luego se dejó caer al suelo sin tener en cuenta la dignidad, elogiándolo con una sonrisa fácil. Yoriichi parpadeó sorprendido al ver el botiquín médico, luego miró a Dragón con una mirada profunda y pensativa. El barco está a cientos de metros de distancia. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, trajo este kit. Durante toda la batalla, ni siquiera se esforzó al máximo. Si realmente combina su fruta del diablo con su Aki al máximo, ¿qué tan fuerte es este hombre? Son todos los monstruos de la cima del mundo pirata así. Aún me queda un largo camino por recorrer. Los pensamientos se arremolinaban en el corazón de Yoriichi, y después de una larga exhalación, se sentó junto a Dragón, con la misma falta de ceremonia. Aún así, no buscó el botiquín. Estas heridas, no valían la pena. La sangre ya había empezado a coagularse. Si permanecía sentado un rato más, pensó que la mayoría de las heridas probablemente sanarían solas. Tras descansar un momento, recuperó algo de fuerza. Volviendo la cabeza hacia Dragón con un brillo repentino en los ojos, Yoriichi preguntó con genuina emoción. Dragón, ¿cómo se consigue el Aki del Conquistador? Y una vez que lo tienes, ¿cómo lo entrenas? Chapter 75. Chapter 75. The Teaching of Conqueror's Aki. Dragón, ¿cómo se entrena el Aki del Conquistador? Yoriichi Tsujikuni miró a Dragón con ojos ansiosos, esperando atentamente su respuesta. Pero al escuchar la pregunta, Dragón solo sonrió y negó con la cabeza, suspirando mientras respondía. ¿Aki del Conquistador, Eri? Ese tipo de cosas y no es algo que se pueda simplemente entrenar y adquirir. Es completamente diferente del Aki de armamento o del Aki de observación. Hasta el día de hoy, no se conoce ningún método para despertar el Aki del Conquistador, y mucho menos una forma de entrenarlo. Todos los que poseen el Aki del Conquistador lo despertaron por pura casualidad. Y. Nadie sabe realmente cómo fortalecerlo. Mientras hablaba, Dragón lanzó una mirada larga y significativa a Yoriichi, sus ojos profundos e ilegibles, como el océano. ¿Nadie sabe cómo entrenarlo? Yoriichi frunció el ceño levemente ante la respuesta, revisando su memoria en busca de cualquier conocimiento sobre el Aki del Conquistador. En el mundo de One Piece, solo unos pocos nacen con el potencial de despertar el Aki. Y aquellos capaces de despertar el Aki del Conquistador son 1 en 1.000.000. Si el despertar del Aki de armamento y observación puede ser guiado y cultivado a través de un entrenamiento dedicado, entonces el despertar y el crecimiento del Aki del Conquistador son enteramente subjetivos y están gobernados únicamente por la voluntad y el espíritu. Dragón había despertado su Aki del Conquistador a principios de sus 20. Sin embargo, no dominó la infusión del Conquistador, la forma avanzada de ese poder, hasta casi los 30. De hecho, fue solo en los últimos 2 años que finalmente lo comprendió. ¿Y cómo logró despertarlo? Ni siquiera el propio dragón podría decirlo. Simplemente, sucedió, dijo. Como el agua fluyendo naturalmente. Entonces, si no tengo el potencial innato para el Aki del Conquistador, ¿nunca podré despertarlo? La expresión de Yoriichi se ensombreció ante las palabras de Dragón. Murmuró para sí mismo, frustrado, y luego simplemente dejó el asunto de lado en su corazón.
¿Y qué pasa si no puede dominar la infusión del conquistador? Si pudiera perfeccionar el haki de armamento y combinarlo con sus técnicas de respiración y el estado de altruismo total, Yoriichi estaba seguro de que aún podría estar en la cima de este vasto océano. ¿Eh? Yoriichi, el viejo y Zephyr nunca te lo dijeron. Dragón parpadeó sorprendido mientras observaba a Yoriichi murmurar decepción. Recordó claramente que su padre lo había mencionado una vez. Yoriichi Tsujikuni era un joven nacido con las calificaciones de un rey. Dime que... ¿Se suponía que debían decirme algo? Yoriichi levantó la cabeza, con ojos desconcertados mientras miraba a Dragón. Al ver la confusión en el rostro de Yoriichi, Dragón suspiró con impotencia y respondió con indiferencia. El haki del conquistador, por supuesto. ¿No lo has despertado ya? Pensé que estabas preguntando por la infusión del conquistador, no por el haki del conquistador en sí. Entonces, durante todo este tiempo ni siquiera sabías que ya lo habías despertado. Pero tanto el anciano como Zephyr lo sabían. Juraría que te lo habrían dicho. Yoriichi lo miró fijamente sin comprender. ¿Ya desperté el haki del conquistador? Nadie me lo dijo nunca. Ni siquiera sentí nada, frunció el ceño mientras volvía a mirar hacia adentro, intentando percibir la energía que lo invadía. Pero por mucho que se concentrara, no podía ver ni detectar ninguna aura desconocida dentro de su cuerpo. Sin que él lo supiera, el haki del conquistador ya estaba durmiendo en su interior, su poder estaba sellado profundamente, esperando el momento adecuado para ser extraído. Sí, el haki del conquistador no es algo fácil de sentir, admitió Dragón. Quizás sea simplemente porque no estás familiarizado con ello. Yoriichi, tengo un método que podría ayudarte a alargarlo. No sé si funcionará, pero, ¿quieres intentarlo? Con una repentina chispa de emoción, Dragón saltó sobre sus pies, sacándose el polvo de los pantalones y sonriendo en dirección a Yoriichi. ¿Un método? Creí que acababas de decir que no había ningún método. Yoriichi lo miró desconcertado. Eso es diferente, totalmente diferente, se rió Dragón. No sabes cómo despertarlo ni cómo entrenarlo, pero ya lo has despertado. En cuanto a extraer tu haki del conquistador, vale la pena intentarlo. ¿Quieres intentarlo? Al ver el brillo ansioso en los ojos de Dragón, Yoriichi no se negó. Asintió levemente y se puso de pie. En el fondo, anhelaba dominar el haki del conquistador. Después de todo, en este mundo, se consideraba el sello distintivo de un verdadero experto. Sin el recubrimiento del conquistador, uno estaba innatamente un nivel por debajo de la cima. Como ya había despertado el haki del conquistador, Yoriichi estaba decidido a encontrar una manera de dominarlo por completo. Una vez que pudiera manejar el recubrimiento del conquistador a voluntad, el poder de sus golpes con espada probablemente daría otro gran salto hacia adelante. Antes, incluso con toda su fuerza, Yoriichi podía, como mucho, cortar un buque de guerra de 100 metros de largo. Pero ahora, con todo su poder desatado, destrozar una nave colosal de más de 1000 metros de largo no sería descabellado. Semejante fuerza lo haría casi inigualable en los 4 mares, pero en el Nuevo Mundo, aún no sería suficiente. Yoriichi había clasificado a los mejores luchadores de este mundo en 2 categorías principales. En la cima se encontraban los que él llamaba fuerzas destructoras del mundo. Potencias como Barba Blanca en su apogeo, Garp y Roger. ¿Qué definía este nivel? O las habilidades supremas de una fruta del diablo, o el abrumador recubrimiento del conquistador. Eran personas lo suficientemente fuertes como para sacudir el mundo con solo su fuerza. Justo debajo de ellos se encontraba el nivel destructor de naciones. Estos individuos tenían el poder destructivo de arrasar un país con facilidad. Aquellos con poderes de fruta del diablo despertados o usuarios de haki de armamento de alto nivel solían entrar en esta categoría. Yoriichi no se molestó en clasificar a nadie por debajo de estos 2 niveles. La amplia variedad de habilidades de las frutas del diablo y los diferentes niveles de haki hacían casi imposible establecer clasificaciones estrictas. En las batallas entre estos luchadores, la victoria no se decidía simplemente comparando la fuerza del haki o el poder de la fruta del diablo. La adaptabilidad y el instinto en el fragor del combate solían ser mucho más decisivos. En su nivel actual, Yoriichi apenas calificaba como un destructor de naciones. Dentro de la armada, en el mejor de los casos, se le consideraría un candidato a almirante. Pero entre un candidato a almirante y un almirante de verdad, la diferencia era enorme. Intentémoslo, dijo Dragón. Creo que tengo una buena idea de cómo lo harás.
Cuando estaba en alta mar con el vicealmirante Garp, nos cruzamos una vez con los piratas de Roger. Sentí la presencia del haki del conquistador de Roger, pero solo por un instante. Garp lo neutralizó con el suyo antes de que pudiera afectarme. Después de eso, la batalla entre Garp y Roger quedó fuera del alcance de la vista, así que nunca pude experimentar de primera mano toda la fuerza de ese haki. Y cuando peleé contigo antes, estabas usando el recubrimiento del conquistador todo el tiempo, pero no pude comprender bien la sensación. Si tu plan es presionarme desatando tu haki del conquistador, no creo que funcione. Simplemente lanzarlo al aire no me hará ningún daño. Mientras Yoriichi hablaba, se acercó a Dragón. Pensó que acercarse podría ayudarle a sentir mejor la liberación de ese formidable haki. ¿Simplemente liberarlo? ¿Qué bien haría eso? Por supuesto que no te diste cuenta cuando peleamos, ni siquiera me pusiste un golpe. Pero no os preocupéis, tengo un método. Al decir eso, una radiante sonrisa se dibujó en el rostro de Dragón. Al mismo tiempo, su puño crepitó con un aterrador rayo negro, y su haki del conquistador surgió violentamente y se condensó a su alrededor. Antes de que Yoriichi pudiera reaccionar, el puño de Dragón se disparó hacia adelante, dirigiéndose directamente a su abdomen con una fuerza brutal. No te me mueras ahora, Yoriichi. Chapter 76. Chapter 76. Conqueror Saki. No te atrevas a morirte, Yoriichi. Con un leve murmullo, el puño de Dragón se clavó sin piedad en el abdomen de Yoriichi Tsujikuni. Una fuerza aterradora explotó hacia afuera, y en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Yoriichi desapareció de la vista de Dragón, precipitándose directamente a las profundidades de la isla como una estrella fugaz. Sorprendido por el repentino ataque de Dragón, Yoriichi apenas tuvo tiempo de cubrirse el cuerpo con haki de armamento. Aún así, la fuerza del golpe le provocó un dolor abrasador en el centro. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Auge. Yoriichi salió despedido a más de 1 kilómetro de distancia, atravesando innumerables árboles colosales antes de estrellarse contra la ladera de una montaña. Solo entonces su cuerpo se detuvo. Al impactar contra la montaña, el impacto resonó como un trueno. La pared rocosa se astillaba y los fragmentos de piedra se desmoronaban y caían al suelo. Justo en el centro de la zona de impacto, un joven maltrecho y andrajoso se hundía en la montaña. Fracturas irregulares, como telarañas, irradiaban de su cuerpo, desfigurando la pared del acantilado en todas direcciones. La vida salvaje de la isla se dispersó en caos ante el sonido ensordecedor. Los pájaros emprendieron el vuelo, las bestias huyeron y el bosque, una vez animado, cayó en un silencio inquietante. Pronto, una brisa sopló entre los árboles. La figura del dragón apareció al pie de la montaña. Probablemente siga vivo. A juzgar por lo duro que es ese chico, debería haberlo soportado. Después de todo, no hice todo lo posible. Murmurando para sí mismo, Dragón levantó la vista, y justo a tiempo para ver a Yoriichi, con el rostro desencajado por la tensión, sacando lentamente su brazo derecho de la piedra. Un instante después, su brazo izquierdo le siguió. Con las manos apoyadas contra el acantilado, Yoriichi jadeó con cuidado, apretando los dientes. ¿Podrías al menos y dejarme prepararme la próxima vez? Dragón estalló en carcajadas en cuanto la cabeza de Yoriichi asomó por el cráter. Para cuando Yoriichi se desprendió por completo, estaba demasiado exhausto para usar Gepo y se desplomó de cabeza contra el suelo. Pero justo antes del impacto, una ráfaga de viento se arremolinó debajo de él, amortiguando su caída y evitándole un aterrizaje brutal. Tendido sobre su espalda, Yoriichi ni siquiera se atrevía a respirar profundamente. Cada inhalación le enviaba un dolor agudo al estómago. Se quedó allí mucho tiempo, pero el dolor se negaba a desaparecer. ¿Y bien? ¿Ya sientes algo? Aún jadeando con cautela, Yoriichi abrió los ojos y vio el rostro sonriente de Dragón acercándose. Suspiró exasperado, a punto de replicar, cuando de repente frunció el ceño. Un destello de sorpresa se dibujó en su expresión. Al ver el cambio, la sonrisa de Dragón se desvaneció. Un tic se formó en el rabillo del ojo. Y de ninguna manera, y no me digas si el dragón permaneció en el archipiélago de Boeing durante medio mes. A mediados de diciembre, partió a bordo del mismo acorazado en el que había llegado, navegando lentamente alejándose de la costa de la isla. La brisa marina era suave.
De pie en la popa del barco, Dragón observaba la silueta distante del archipiélago de Boeing, con los ojos sumidos en la reflexión. Vicealmirante Dragón, ¿a dónde vamos ahora? Un oficial de la Marina se acercó por detrás y lo saludó, con curiosidad evidente en sus ojos mientras observaba la apariencia desaliñada de Dragón. No era una extraña fascinación, sino una auténtica sorpresa. Dragón no se parecía en nada al hombre digno que había pisado la isla por primera vez. Su uniforme de oficial, antes impecable, estaba ahora hecho jirones. Entre las lágrimas, se vislumbraban destellos de un físico robusto y musculoso. A simple vista, parecía más un vagabundo que un oficial de alto rango de la Marina. De vuelta al cuartel general. Hay algo que necesito informarle al anciano. Dragón miró al oficial y luego se miró a sí mismo. Soltó una risita y negó con la cabeza antes de volverse hacia la cabina. Justo antes de desaparecer en el interior, dejó al oficial con un comentario de despedida. Esta isla está alimentando el futuro mismo de nuestra armada. ZZZZZK. De vuelta en el centro del archipiélago de Boeing, un rayo negro, salpicado de crepitantes relámpagos, atravesó la selva. A su paso, la vegetación a lo largo de varios kilómetros fue arrasada. Árboles centenarios se derrumbaron y nubes de polvo se alzaron en el aire. Junto a la cascada de Ramen, Yoriichi envainó su espada con calma. Agachando la cabeza, observó una extraña planta que había partido en dos, y luego se giró hacia los fideos que caían en cascada. Dejando su espada a un lado, tomó hábilmente dos palos cercanos, les quitó la corteza y les dio un golpe rápido, luego metió la mano en la cascada, listo para pescar su próxima comida. En ese momento, un agudo bloop bloop sonó desde el den musi que llevaba en el bolsillo del pecho. ¿Y ahora quién podrá ser a esta hora? Aún no es fin de mes. ¿No debería ser otro juicio? Haciendo una pausa a mitad del movimiento, Yoriichi retiró la mano, dejó sus palillos improvisados y sacó el receptor. «Mosi Mosi», respondió con una sonrisa, saludando a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. No sabía quién podría ser, pero si la llamada provenía de esa línea, debía ser alguien cercano a Zephyr Sensei. Se escuchó una voz tranquila y familiar. «Soy yo, Yoriichi». Desde el otro extremo de la línea llegó la voz familiar, profunda y resonante de Zephyr. «Instructor Zephyr. ¡Qué sorpresa! ¿Qué le hizo llamar a estas horas?» El rostro de Yoriichi se iluminó con una sonrisa tan pronto como escuchó esa voz. «Ah, ¿sí? ¿No puedo llamarte a estas horas?» «Bien hecho, Yoriichi. Ese niño dragón ya regresó al cuartel general. He oído hablar de tu maestría en la infusión del Haki del Conquistador». Ante esas palabras, la sonrisa de Yoriichi no flaqueó. Esperó en silencio, sabiendo que Zephyr tenía más que decir. Hasta ahora, solo 3 personas lo saben. Yo, Dragón y Garp. No dejes que nadie más lo sepa todavía. La expresión de Yoriichi se tornó más seria. Asintió y respondió. Entendido. Por el momento, no enviaré a nadie más para ponerte a prueba. Ya no hay necesidad de esos llamados juicios. He hablado con Garp. Él vendrá a verte personalmente cuando tenga tiempo. Ante esto, Yoriichi se quedó completamente en silencio. Mantente concentrado en tu entrenamiento en el archipiélago de Boeing, Yoriichi. No dejes que tu mente divague. Pronto será el Misoka, Nochevieja. Dejé ropa, pantalones y zapatos nuevos en tu casa. Sé que has crecido mucho, probablemente tu ropa vieja ya no te quede. Pruébatelos cuando regreses. Eso es todo. Me voy. Con esto, Zephyr colgó el den musi. Yoriichi se quedó mirando fijamente el receptor por un momento. Entonces, en un instante, su haki de observación se desplegó y su figura desapareció junto a la cascada de Ramen. Cuando llegó a la costa, cerca de su refugio, un acorazado acababa de alejarse, acelerando en la distancia. Instructor Zephyr, y aún eres tan malditamente terco. Yoriichi observó el océano y el barco que se desvanecía, riéndose para sí mismo antes de darse la vuelta y regresar a su refugio. En cuanto entró, su mirada se posó en un rincón de la cueva junto al acantilado. Un montón de ropa, cuidadosamente apilada, estaba lleno. Ropa de verano, de otoño, incluso pijamas. Junto a ella había 2 futones limpios, todavía impecables. Y Misoka, así que ya casi es año nuevo. Para Yoriichi, el año nuevo transcurrió con poca de su habitual calidez y festividad. Aunque, claro, no era del todo cierto. Al menos tenía ropa nueva.
Zephyr le había traído todo tipo de ropa, pues claramente había predicho su crecimiento futuro. Las tallas estaban dispuestas en una progresión casi gradual, como si estuvieran diseñadas para cada etapa del desarrollo de Yoriichi. Después del año nuevo, la vida solitaria de Yoriichi en la isla no cambió mucho. Come. Entrena. Medita. Desconecta. Por la noche, usaba el Den Den Music para informarle a Zephyr que estaba a salvo. Aquellos días tranquilos y metódicos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El invierno dio paso a la primavera volvió al invierno. Poco después, llegó el final del año 1498 del calendario del Círculo Marino. Y con el atraque de un acorazado con cabeza de perro en el archipiélago de Goin, los días pacíficos y satisfactorios de Yoriichi llegaron a su fin. Yoriichi Tsujikuni. ¿Dónde estás? Estoy aquí para recogerte. Chapter 77. Chapter 77. The Clash of Tuo Conqueror Saki. Finales de diciembre, año 1498 del calendario del Círculo Marino. A bordo del buque de guerra, Garp sostenía un megáfono rojo y gritaba con fuerza. Su voz, transportada por la brisa marina, resonó por toda la isla. Cuando el buque de guerra con cabeza de perro atracó, Garp saltó de la proa, vestido con un elegante traje blanco y envuelto en la icónica capa justicia de la marina, aterrizando directamente en la costa de la isla. En el momento en que puso un pie en tierra, respiró profundamente, recorrió con la mirada toda la isla y volvió a gritar por el megáfono. Al mismo tiempo, el haki de observación de Garp se extendió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, cubrió toda la isla. No puedo sentir la presencia de ese chico Yoriichi, entonces, ¿no está en la isla? O tal vez al no detectar rastro alguno de Yoriichi Tsujikuni, Garp frunció el ceño con cierta sorpresa. Pero tras un breve instante, una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Como pensaba, un asesino observador. Garp murmuró para sí mismo. Justo cuando estaba a punto de gritar de nuevo, una repentina ráfaga de pájaros y bestias surgió del denso bosque a lo lejos. La isla, antes tranquila, cobró vida de repente. Garp entrecerró los ojos y observó el bosque. Justo entonces, un joven pelirrojo con una espada al cinto salió lentamente del sendero. Era Yoriichi Tsujikuni, atraído por la voz de Garp. En poco más de un año, Yoriichi había crecido de 170 centímetros a unos imponentes 190 centímetros. Aunque aún era joven, gran parte de su inocencia juvenil se había desvanecido de su rostro. A juzgar solo por su apariencia, nadie diría que era solo un adolescente. Al emerger del bosque con paso tranquilo, la mano derecha de Yoriichi descansaba suavemente sobre la empuñadura de su espada. Con el torso desnudo, su figura, antes delgada, se había fortalecido con músculos tonificados. Su piel clara brillaba tenuemente al sol. Al ver a Garp no muy lejos, una leve sonrisa iluminó su expresión habitualmente reservada. Pero al instante siguiente, ¡boom! Una oleada de haki del conquistador brotó de su cuerpo. Un violento torbellino surgió del aire, dirigiéndose directamente hacia la orilla donde se encontraba Garp. ¡Oh! Ya has llegado a este nivel. Garp examinó al joven de arriba abajo, sintiendo el aura abrumadora que irradiaba Yoriichi. Su haki del conquistador, casi tangible, era feroz y explosivo. Con una sonrisa, Garp dejó escapar un suspiro silencioso. Pero al instante siguiente, su expresión se tornó seria al liberar su haki del conquistador, estrellándolo de frente contra el de Yoriichi. Las dos auras en conflicto se encontraron en el aire con un extraño zumbido resonante. La superficie del mar, antes tranquila, se agitó con olas bajo la fuerza de su haki. Momentos después, el haki de Garp abrumó al de Yoriichi, contraatacando con una presión aterradora. Tras el joven, los árboles centenarios y los imponentes troncos comenzaron a crujir amenazadoramente, como si crujieran bajo la fuerza. Algunas de las plantas con raíces menos profundas incluso fueron arrancadas del suelo y arrojadas a las profundidades de la isla por el poder desatado. El brillante cabello rojo de Yoriichi bailaba salvajemente con el viento. Sin embargo, bajo la inmensa presión de Garp, Yoriichi permaneció imperturbable. Al ver su propio haki destrozado, simplemente negó con la cabeza y murmuró, aún queda mucho camino por recorrer. Desde lejos, Garp escuchó claramente las palabras y sonrió brillantemente. HMPH. Bien, esa es la mentalidad correcta, chico. Pero aún así, has recorrido un largo camino durante este último año. Nada mal.
No me decepcionaste. Si Zephyr te viera ahora, estaría orgulloso. Acercándose a Yoriichi, Garp miró hacia arriba levemente, el niño ahora estaba casi a la altura de su pecho y se rió entre dientes. El tiempo realmente vuela, ¿no? Garp estudió el rostro de Yoriichi. Afilado, atractivo e innegablemente impactante, incluso para los estándares de One Piece. Las tenues marcas en su rostro no le restaban atractivo. Al contrario, le daban un aire de misterio. Combinado con su expresión serena, Yoriichi exudaba una profundidad y madurez mucho más allá de su edad. Garp observó al joven, ahora de aspecto más maduro, y algo en su expresión se atenuó, como si recordara algo lejano. Con un suspiro, dijo. Los jóvenes no solo crecen en estatura. A medida que envejecen y sus pensamientos también se vuelven más pesados, ¿no es así? Al oír eso, Yoriichi miró a Garp desconcertado. En su opinión, Garp siempre había sido un optimista despreocupado. Ese tono sentimental resultaba completamente impropio del legendario héroe de la marina. Yoriichi, dijo Garp de repente, con un tono práctico. Tengo asuntos pendientes en el East Blue. ¿Vienes conmigo? Una vez hecho esto, te llevaré de regreso al cuartel general de la marina. La armada está planeando un asalto a gran escala contra los piratas Roger. Nos preparamos para un enfrentamiento frontal con una de las tripulaciones piratas más formidables que existen. Esta será una guerra sin precedentes. Todos los marines con capacidad de combate serán convocados al cuartel general. Eso significa que tu entrenamiento tendrá que suspenderse por ahora. Garp explicó con un tono inusualmente serio. Había mucho en juego en esas pocas palabras. Pero lo que más llamó la atención de Yoriichi fue la intención de la armada de aniquilar a los piratas de Roger. Normalmente, los marines no se atreverían a lanzar una guerra a gran escala contra una tripulación de tal magnitud. De hecho, Garp era probablemente el único en toda la armada lo suficientemente loco como para pelear con Roger con frecuencia, navegando solo para intercambiar golpes con su viejo rival. Pero esas escaramuzas, aunque intensas, tuvieron poca relación con la gran estrategia de la armada. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. El hecho de que la armada estuviera reuniendo todas sus fuerzas para enfrentarse a Roger de frente, significaba que esta vez iban totalmente en serio. Y eso solo podía significar una cosa. Roger debió haber tocado una fibra sensible. Debió haber golpeado el corazón mismo del gobierno mundial. Ha reunido todos los Poneglyphs. Y ahora, tanto el gobierno mundial como la armada tienen los ojos puestos en él. Yoriichi ya había llegado a su conclusión. Asintió con la cabeza y dijo con calma. Vicealmirante Garp, iré a empacar algunas cosas. Me voy con usted enseguida. Cuando las palabras salieron de sus labios, Yoriichi desapareció en un borrón. Las pupilas de Garp se contrajeron al verlo, luego se rió para sí mismo. Te has vuelto muchísimo más fuerte, niño. Yoriichi no tenía mucho que empacar. Aparte de su espada, no necesitaba nada más. La razón principal por la que regresó a su refugio fue simplemente para cambiarse de ropa. Después de todo, ir sin camisa no era precisamente digno. Aunque técnicamente era invierno, el clima en el archipiélago de Boim parecía primavera. Pero una vez que salían de sus aguas, la temperatura bajaba drásticamente. Así que, además de ponerse una camisa de manga larga y pantalones, Yoriichi también empacó ropa de invierno. Después de asegurar sus pertenencias, selló la entrada de la cueva con una gran roca y se reunió con Garp para abordar el barco de guerra. Los marines a bordo eran rostros conocidos. Después de todo, Yoriichi había pasado varios meses viajando con ellos. Lo reconocieron al instante. Había cambiado bastante durante el último año, pero el llamativo cabello rojo y las marcas en su rostro seguían siendo inconfundibles. Después de saludar a la tripulación con unas sencillas palabras, Yoriichi colocó sus cosas en la cabina que Garp había arreglado para él y regresó a la cubierta. El buque de guerra ya había izado sus velas y se alejaba lentamente de la orilla. Desde la proa, Garp permaneció en silencio, mirando el mar, perdido en profundos pensamientos. Yoriichi estaba a punto de acercarse a él para charlar cuando una voz lo detuvo. Yoriichi, dijo Bogard en voz baja a su lado, ahora no es el mejor momento para molestar al vicealmirante. Necesita un momento a solas. Yoriichi giró la cabeza, desconcertado. Bogard notó su confusión y no se contuvo en su explicación. ¿Conoces al hijo del vicealmirante Garp, verdad? ¿Al vicealmirante Monkey D. Dragón?
Dragón, bueno, se escapó de casa. Chapter 78. Chapter 78. De Viceadmiral Warrefuset de Booster Call. Te escapaste de casa. Dragón. Yoriichi Tsujikuni apenas podía creer lo que oía. Una afirmación tan absurda viniendo precisamente de Bogart. Dragón no era un adolescente rebelde en plena fase. Tenía más de 30 años. ¿Cómo podía decirse que alguien de su edad se había escapado de casa? Pero Yoriichi también había notado esa vacilación en la voz de Bogart antes, justo antes de tragarse la palabra deserción. Así que, en esencia, la partida de Dragón probablemente fue una deserción. Simplemente decidieron disfrazarlo por respeto a Garp. Si lo calificaran de traición descarada, las implicaciones serían demasiado perjudiciales. Uno podría fácilmente imaginarse el golpe que esto significaría para la Armada. Hijo del héroe de la Marina Garp. Una estrella en ascenso, un prodigioso vicealmirante. Si el mundo supiera que alguien como él le dio la espalda a la Armada, el daño a su reputación sería catastrófico, sin precedentes. Sería tan devastador como si el propio Sengoku se hubiese pasado al enemigo. ¿Qué pasó exactamente? Yoriichi frunció el ceño levemente, la curiosidad brillaba en sus ojos. Aún sentía cierta gratitud hacia Dragón. De no ser por su ayuda en aquel entonces, nunca habría experimentado la abrumadora fuerza del Aki del Conquistador en estado consciente. Fue gracias a esa brutal demostración que Yoriichi pudo percibir y comprender la naturaleza misma de la Osoku Aki. Y después de eso, su fuerza había crecido a pasos agigantados. Aunque los métodos de Dragón habían sido agresivos, Yoriichi había aceptado la deuda. Siempre supo que Dragón dejaría la Armada con el tiempo. Al fin y al cabo, la rueda de la historia nunca deja de girar. Incluso si él, como una mariposa que bate sus alas en una isla remota, intentara crear ondas, era improbable que pudiera alterar el destino de Dragón. Así que la noticia de la marcha de Dragón no le sorprendió. Lo que le intrigó fue el porqué. ¿Por qué Dragón llegaría tan lejos como para abandonar la marina? Los detalles, no los sé mucho, respondió Bogart. En realidad, casi nadie dentro de la marina conoce la historia completa. Por lo poco que he oído, el vicealmirante Dragón fracasó en una misión, y después de eso, simplemente se alejó de todo. Es un asunto clasificado. Solo escuché al vicealmirante Garp murmurando para sí mismo una vez. Esa es la única razón por la que me enteré. Bogart permaneció tranquilo, con los brazos cruzados sobre la empuñadura de su larga espada, apoyado contra la puerta mientras miraba hacia Garp en la proa del barco. No era de los que chismeaban. Ni era conocido por su boca suelta. Pero cuando se trataba de Yoriichi Tsujikuni, Bogart no se guardaba nada. Después de todo, Garp y el propio Bogart habían reclutado a Yoriichi en la marina. En su círculo íntimo, confiar en Yoriichi era un hecho. ¿Fracaso de la misión? Yoriichi resopló. Eso es imposible. Con la fuerza de Dragón, ¿qué clase de oponente podría hacerle fracasar? ¿Quizás algún pirata aterrador? Incluso entonces, por muy formidable que fuera el pirata, ¿sería eso realmente razón suficiente para que abandonara la marina? Si se topaban con alguien a quien no podían controlar, ¿no podría simplemente regresar al cuartel general, traer a Garp y acabar con ellos? ¿Qué pirata podría sobrevivir a un ataque de padre e hijo? Para Yoriichi, la idea de un fracaso de misión era ridícula. Con solo pensarlo, se daba cuenta de que debía ser algo más. Bogart abrió la boca para hablar, como si estuviera a punto de compartir su propia especulación sobre la verdad, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Garp se apartó de la proa del barco y les gritó. Oye, Bogart. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Quieres que te encuentre personalmente algo que hacer? Y tú, Yoriichi, si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no me preguntas directamente? Ante el grito de Garp, Bogart cerró rápidamente la boca, le ofreció a Yoriichi una sonrisa tímida, luego se dio la vuelta y regresó al interior, dirigiéndose al puente. Yoriichi, por otro lado, no dudó. Se dirigió directamente al lado de Garp y le preguntó sin rodeos. Vicealmirante Garp, tengo una buena relación con el vicealmirante Dragón. Me gustaría saber por qué dejó la armada. Garp se quedó paralizado a mitad de la respiración. Él solo había querido asustarlos con sarcasmo, ¿quién habría pensado que este chico realmente lo aceptaría? Este mocoso, y Garp maldijo por dentro, mirando a Yoriichi. Pero ante la expresión seria de Yoriichi, Garp finalmente decidió no ocultar la verdad. Tu suposición es, en parte correcta.
Y en parte errónea. Yoriichi parpadeó, confundido. ¿Qué significaba eso? ¿Era algún tipo de acertijo? Dragón no se fue por un fracaso en la misión. Pero la razón por la que se fue, todavía está ligada a esa misión. Garp hizo una pausa y su tono se tornó grave. Dragoni se negó a ejecutar una llamada de combate. De hecho, llegó al extremo de destruir casi 20 buques de guerra de la armada que participaban en la operación. El peso de esas palabras golpeó a Yoriichi como un martillo arrojado al agua, enviándole ondas a todo el rostro. Llamada Buster. Yoriichi Tsujikuni no era ajeno a ese término. Pero lo que le desconcertó fue esto. En el mundo actual, ¿qué tipo de enemigo podría justificar un llamado de ataque del gobierno mundial? ¿Y si Dragón se hubiera negado a llevarlo a cabo? Y para ser honesto, no lo culpo. Después de todo, el reino de Rank fue condenado simplemente porque no pudo pagar el tributo celestial. Pensar que una razón tan ridícula podría provocar que los dragones celestiales lanzaran una llamada de ataque contra Rank, lo mires como lo mires, no tiene nada de justo. ¿No estás de acuerdo, Yoriichi? Garp le dedicó una sonrisa amarga mientras le hablaba. Dijo que no culpaba a Dragón. Pero en ese momento, Yoriichi no vio nada de la despreocupada tranquilidad y libertad que había imaginado en el hombre que tenía delante. La deserción de Dragón debe haberlo afectado más fuerte de lo que dejó ver. Los dragones celestiales. El tributo celestial. Justicia y esas tres cosas y nunca podrían coexistir. Yoriichi no respondió directamente. Él simplemente asintió levemente y giró su mirada hacia el mar, entrecerrando los ojos mientras dejaba que la fresca brisa del océano lo bañara. ¿En serio, Yoriichi? Si fueras tú, ¿qué habrías hecho? Apoyándose en la barandilla del barco, Garp hizo la pregunta. Su tono sugería que le estaba preguntando a Yoriichi. Pero en realidad, tal vez se estaba preguntando a sí mismo. Si los tres no pueden coexistir entonces me quedaré solo con lo que me importa. Cuando Yoriichi pronunció estas palabras, sus ojos estaban tranquilos y claros. Su tono era firme, casi indiferente. Ninguna presencia abrumadora surgió de él, ninguna intención asesina se filtró a través de él. Sin embargo, a pesar de la silenciosa entrega, Garp percibió un fuerte olor a sangre en el aire. Yoriichi no se molestó en ocultar sus verdaderos pensamientos frente a él. Garp dejó escapar un suspiro silencioso y miró hacia el horizonte, sin decir nada. Él debería haberlo sabido. Después de todo, Yoriichi Tsujikuni había despertado el poder del Aki del Conquistador. Lo que no sabía, ¿qué tipo de camino seguiría Yoriichi en el futuro? El futuro pertenece a tu generación. Garp le dio a Yoriichi una firme palmadita en el hombro, luego se giró y caminó de regreso a la cabina del barco. Yoriichi permaneció en la proa del buque de guerra cabeza de perro, con las manos apoyadas ligeramente en la barandilla. Sus ojos estaban entrecerrados, contemplando el tranquilo paisaje marino que tenía ante sí. El archipiélago de Goin se encontraba aproximadamente a la mitad de la primera mitad de Grand Line. Desde allí hasta el East Blue, el próximo destino de Garp era una semana de viaje por mar. Esta vez, Garp se dirigía a la isla Shika del East Blue. Una isla modesta que alberga de varios miles de personas, la isla de Shika cayó bajo el dominio del reino de Goa. El reino de Goa, conocido como el país más hermoso en East Blue. Considera a Shika una de sus islas satélite. Con abundantes recursos y un entorno natural impresionante, la mayoría de los residentes aquí vivían cómodamente, libres de hambre o penurias. En general, era un lugar tranquilo y armonioso. ¿Y el motivo de la visita de Garp? Para encontrar al dragón. Porque, él tenía la tarjeta vibre del dragón. Chapter 79. Chapter 79. The World of Nobles. Isla Shika. El buque de guerra de Garp atracó en el pequeño puerto de la ciudad de Shika. Era evidente que hacía tiempo que los habitantes del pueblo no veían un barco del mundo exterior. Una multitud curiosa se formó rápidamente a lo largo del modesto puerto. Los lugareños se quedaron paralizados, estirando el cuello hacia la imponente embarcación. La marina. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Pasó algo? Ese buque de guerra no es de la 23 rama, estacionada en el reino de Lulusia. Los susurros se extendieron entre la multitud a medida que se acercaban, murmurando unos a otros mientras observaban cómo el buque de guerra echaba el ancla. En la proa se encontraba Yoriichi Tsujikuni, con la mirada serena mientras observaba al mar de curiosos que le señalaban y susurraban.
Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Cuántas veces había visto esta escena antes? En su vida anterior, cada vez que los hombres del gobierno pasaban por su pueblo rural, las reacciones habían sido muy similares. Los lugareños se reunían con silenciosa curiosidad, cautelosos pero fascinados. Aunque técnicamente era una ciudad portuaria, Shika tenía poca conexión con el mundo exterior. No era un centro comercial ni producía especialidades locales destacables. La mayoría de sus residentes vivían vidas tranquilas y autosuficientes, y rara vez salían de sus fronteras habituales. El pueblo en sí era humilde, y la industria llevaba mucho tiempo estancada. Mientras Yoriichi recorría con la mirada el paisaje urbano, los edificios más altos que pudo encontrar apenas alcanzaban las 2,5 plantas. Era temprano por la mañana y la brisa marina invernal era muy fuerte mientras atravesaba el puerto. Pronto, los habitantes del pueblo, saciados de curiosidad, empezaron a temblar y a dispersarse en silencio. Las calles volvieron a escasear. Solo un puñado de tabernas y restaurantes a ambos lados de la calle seguían bullendo de risas y conversaciones cálidas. Vicealmirante Garp, el anclaje ha finalizado, informó Bogart, el siempre leal ayudante de Garp, acercándose a él. ¿Cuáles son sus órdenes? Garp estaba de pie junto a Yoriichi, entrecerrando los ojos hacia un distrito particular de la ciudad, como si buscara a alguien o algo. Sin volver la cabeza, respondió. Que el contramaestre baje a tierra y reponga los suministros. Los demás quédense quietos y descansen. Bogart, toma un equipo pequeño y barre la ciudad. Si hay piratas merodeando, encárgate de ellos. No hace falta que informes. Tengo algo que hacer. Zarpamos en cuanto regrese. Con un saludo cortante y un enérgico sí, señor. Bogart giró sobre sus talones para cumplir las órdenes. En cuanto a Garp, ni siquiera se molestó en esperar a que bajara la pasarela. Agarrado a la barandilla con una mano, parecía listo para saltar por la borda. Luego hizo una pausa y miró a Yoriichi. Niño, ¿vienes conmigo? Yoriichi negó con la cabeza con una leve sonrisa. Paso. ¿Te vas a reunir con tu hijo, dragón? No quisiera interrumpir un momento familiar. Me uniré al capitán Bogart más tarde para la patrulla. Declinó cortés pero firmemente. Habiendo sabido ya el motivo por el que el dragón había dejado la marina, Yoriichi no deseaba presenciar la reunión en persona. Sabía que esta visita de Garp probablemente era un último intento por persuadir a Dragón de regresar a la marina. Pero honestamente el resultado ya estaba claro. Quienes poseen el Haki del Conquistador son hombres de voluntad inquebrantable. Y Dragón era, sin duda, uno de ellos. Una vez tomada su decisión, no habría vuelta atrás. Garp probablemente también lo entendía. Aún así, como padre, este podría ser su último intento. Un último esfuerzo, no como héroe de la marina, sino como padre. Si ni siquiera el Garp del futuro pudo convencer a Kuzan de regresar, ¿qué posibilidades tenía con Dragón? Sí, me parece bien, respondió Garp con un suspiro. Llevas mucho tiempo entrenando solo en el archipiélago de Boin. Te vendrá bien caminar un poco, estirar las piernas e interactuar con gente de verdad. Si quieres convertirte en un gran marine, no puedes permitirte ignorar cómo vive la gente. Bueno, entonces me voy. Y con eso, Garp se giró y saltó suavemente del buque de guerra, aterrizando suavemente en el muelle antes de alejarse hacia el borde occidental de la ciudad. Poco después de irse, Bogart regresó a cubierta. Unos marines ya estaban bajando una escalera de cuerda. Al ver que solo Yoriichi seguía de pie en la barandilla, Bogart pareció sorprendido. Yoriichi, ¿dónde está el vicealmirante Garp? ¿Ya se fue? Yoriichi asintió. Luego se giró y dijo. Capitán Bogart, se dirige a la ciudad para una patrulla, ¿verdad? ¿Te importa si me uno a ti? Cuando Yoriichi conoció a Bogart hacía más de un año, este aún era teniente comandante. Ahora ya había ascendido al rango de capitán. Aunque era ayudante personal de Garp, Bogart siempre había mantenido un perfil bajo, pero su discreta eficiencia no había pasado desapercibida. Dicho esto, en opinión de Yoriichi, su avance todavía era un poco lento. Después de todo, uno de los futuros discípulos de Garp, aquel que sueña audazmente con convertirse en almirante, había tardado solo 2 años en pasar de ser un recluta novato a capitán del cuartel general de la Marina. En esa comparación, ni siquiera Yoriichi podría igualar a Kobe. Él mismo se había unido a la Marina hacía 1 año y medio y seguía siendo mayor.
De hecho, había obtenido ese rango hacía más de un año y no se había movido ni un ápice desde entonces. ¿Quieres venir? Claro, dijo Bogart sin dudarlo. Solo que debes saber que las patrullas no son precisamente emocionantes. No te quejes luego si te aburres. Con la escalera asegurada, Bogart llamó casualmente a unos cuantos marineros jóvenes y su pequeña unidad de 5 descendió a la ciudad. Shika albergaba solo a unos pocos miles de personas. Su distribución y estilo de vida eran sencillos y ordenados. Una patrulla no necesitaba ser ruidosa ni imponente. La sutileza y la atención eran suficientes. El método de caza de piratas de Bogart era sencillo y efectivo. Activaba su haki de observación y conducía a la patrulla hacia cualquier lugar donde se reunieran presencias fuertes. Así, al llegar a la isla, el grupo se dirigió inmediatamente al este. Pero mientras cruzaban la ciudad, otro barco se acercaba. Desde mar abierto, un lujoso crucero con la bandera del gobierno mundial comenzó a llegar lentamente al puerto de la isla de Shika. En la proa se encontraba un joven con un traje blanco impecable, con ambas manos apoyadas suavemente en la barandilla. Un casco con forma de burbuja le cubría la cabeza, marcando su identidad sin lugar a dudas. Era un noble mundial, un dragón celestial. Uno de los llamados dioses, descendiente de los creadores del mundo. El joven medía poco más de 170 centímetros, con una figura esbelta y equilibrada. Sus rasgos no eran ni demasiado marcados ni fáciles de olvidar. Su cabello castaño estaba pulcramente peinado, y su traje a medida brillaba a la luz de la mañana, dándole un aire refinado. Entre la gente común podría haber parecido más bien promedio en apariencia. Pero entre sus pares él era prácticamente apuesto. Sus ojos brillaban de anticipación mientras contemplaba la costa que tenía delante. He oído que el reino de Goa es el lugar más hermoso de todo el East Blue. Quiero comprobar por mí mismo si realmente existe una tierra que pueda rivalizar con el esplendor de Mariejois, Mer y Geoise. Golpe. En el extremo este de la ciudad de Shika, las puertas de la taberna de Rock se abrieron y un grupo de marines entró. Entraron casualmente y ocuparon algunos asientos libres en la barra. Jefe, ¿qué tipo de jugo de fruta tiene aquí? Un joven pelirrojo entre los marines golpeó los nudillos sobre el mostrador y le preguntó al camarero todo sobre jugos. En el momento en que las palabras salieron de su boca, la taberna, que una vez estuvo animada, quedó completamente en silencio. Una breve pausa quedó suspendida en el aire. Entonces se escuchó una risa estruendosa. Ja 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 ja. Chapter 80. Chapter 80. A bartender, Anna Brat. Ja 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 ja. Dentro del rock bar, todo el lugar estalló en risas, todo porque un adolescente pelirrojo sentado en el mostrador había pedido un vaso de jugo de fruta. El camarero, que estaba puliendo un vaso, se detuvo a mitad de camino. Levantó la vista y observó al chico pelirrojo sentado frente a él, Yoriichi Tsujikuni. Tras una breve mirada, sonrió y asintió con cariño. Espere un momento, señor, dijo amablemente el camarero. Normalmente no servimos jugo de fruta, pero encontraré la manera de conseguirle algo que le guste. Se volvió hacia el resto del grupo. ¿Y para los demás? Tenemos whisky, cerveza, vino tinto, de todo para elegir. ¿Qué van a tomar? Los clientes del bar se rieron a carcajadas, pero rápidamente perdieron el interés en los marinos. Yoriichi, sin embargo, no se inmutó en lo más mínimo. Sonrió ante la respuesta del camarero, dejó suavemente su espada junto a su pie, apoyó una mano en el mostrador y la otra bajo la barbilla, y dijo con una risita de admiración. Es usted un buen hombre, jefe. Un lugar que se desvive por los clientes, incluso sin lo que piden. Con razón le va tan bien. El camarero rondaba los 40, con ese característico patrón mediterráneo de calvicie. Tenía una figura redondeada e irradiaba la fatiga de la mediana edad. Aunque parecía grasiento, aún olía ligeramente a colonia. Era extrañamente refinado para un hombre tan cansado. Sí, un hombre de mediana edad, grasiento, pero de alguna manera elegante. Me halaga, señor, dijo el camarero con modestia, asintiendo. Pero cuando abres un lugar como este, tienes que cuidar a tus clientes. Luego se volvió hacia los demás que estaban sentados junto a Yoriichi. El capitán Bogart se tocó el ala del sombrero con un dedo, observando con sus ojitos penetrantes al camarero. Con una sonrisa, dijo: Jerez. Los demás marines intervinieron inmediatamente. Aquí igual. Tomaré lo mismo, jefe.
Un poco sorprendido, el camarero recorrió con la mirada la fila de marinos y luego se giró hacia el estante que tenía detrás. Sacó una botella de tinto, revisó la etiqueta brevemente y la colocó frente a Bogart con vasos para el grupo. ¿Quieres que modifique un poco el sabor?, preguntó alegremente. Bogart negó con la cabeza. Se sirvió media copa, pasó la botella a la fila y dijo con una sonrisa: no hace falta. Una bebida tan elegante como esta se disfruta mejor pura. Luego miró a Yoriichi, con una sonrisa nostálgica en sus labios. Yoriichi, a Zephyr-sensei también le encantan estas cosas. Yoriichi miró la botella que descansaba frente a Bogart y sacudió la cabeza suavemente. Rara vez vi a Zephyr-sensei beber. Últimamente, le gusta más el té. Bogart parpadeó y luego se rió para sí mismo. ¿En serio? ¿Te has pasado al té? Supongo que la próxima vez tendré que llevarle hojas de buena calidad. Mientras charlaban, el camarero se apartó discretamente para hacer una llamada. Al regresar, continuó limpiando vasos, escuchando en silencio sin interrumpir. Yoriichi y sus compañeros parecían estar allí solo para relajarse, beber y charlar un poco, nada más. Al poco tiempo, la puerta lateral del bar se abrió con un crujido y un niño de unos 10 años entró corriendo. El niño de pelo blanco llevaba una pequeña cesta que contenía 2 botellas, una de color amarillo pálido y una de color naranja llenas de zumo fresco. Corrió hacia la barra y gritó alegremente: «Tío Wenzu, traje el jugo». Colocó la cesta en la barra, sonriendo mientras extendía la mano. «Tío, son 300 bayas, un precio justo». Wenzu se giró, vio al chico de pelo blanco y le dio una suave palmadita en la cabeza. Sacó unos billetes de debajo del mostrador y se los entregó, añadiendo un recordatorio. «Fumador, quédate con ese dinero, ¿vale? No lo pierdas». Después de pagarle al chico, Wenzu colocó las 2 botellas de jugo frente a Yoriichi y dijo con una sonrisa: «Aquí tienes, muchacho de la marina, pruébalo. Vienen directamente del huerto del pequeño Smoker. Manzanas y cítricos. No te decepcionarán». Justo cuando estaba a punto de irse, Smoker se enteró del intercambio y se giró, encontrándose con la mirada de Yoriichi en ese mismo momento. Fumador. Incluso después de todos estos años, Yoriichi no había olvidado por completo ese nombre. Aunque el recuerdo era vago, en cuanto vio el rostro del chico de cabello blanco, este comenzó a aclararse como si la luz del sol lo rozara a través de la niebla matutina. Sus miradas se cruzaron. Yoriichi sonrió con dulzura. Luego, con la naturalidad de respirar, aceptó un vaso de jugo de naranja del camarero y dio un sorbo. Sonriendo de nuevo, se volvió hacia Smoker y lo elogió. «Este jugo de naranja es excelente». El joven fumador se hinchó de orgullo. «Claro que sí. Nuestras manzanas y naranjas son las mejores de la zona». Se jactó. Después de su orgullosa declaración, Smoker miró a Yoriichi y a los demás, entre ellos Bogart, y preguntó con curiosidad: «¿Ustedes son, de la marina?» Yoriichi asintió en silencio. Eso fue todo lo que Smoker necesitó. Sus ojos se iluminaron. Dio un paso adelante con entusiasmo, con el pecho hinchado por la convicción, y declaró: «Yo también quiero estar en la marina. ¿Puedo unirme a la marina?» Con tan solo 10 años, Smoker seguía siendo escuálido, apenas más alto que el mostrador, quizá 140 centímetros como mucho. Frente a Yoriichi, era difícil creer que solo les llevarán unos años de diferencia. Bogart se giró con una sonrisa. «Por supuesto que puedes. Siento la justicia ardiendo en tu corazón. Estás destinado a ser un héroe de la justicia. Una vez que crezcas, podrás unirte a la marina». «Pero todavía no», añadió riéndose. Bogart tenía la sonrisa cálida y experta de un veterano, experto en cautivar a niños que idolatraba a la marina. Sus palabras eran suaves. Demasiado suaves. Yoriichi sintió un ligero escalofrío. Este tipo, está exagerando. Inesperadamente, Smoker se lo tragó a pies juntillas. Su pecho se hinchó de emoción mientras asentía vigorosamente, luego se dio la vuelta y trotó alegremente hacia la puerta. Justo cuando llegó a la entrada, las puertas del bar se abrieron de golpe. Un joven con traje negro entró, empujándolos a un lado. Smoker, perdido en su emoción, no se dio cuenta y se dirigió directamente hacia él, golpeándolo de cabeza en el estómago. Ruido sordo. Para Smoker, fue como chocar contra una pared. Cayó al suelo, agarrándose la cabeza.
Ay, eso realmente dolió. Cuando levantó la vista, el joven ya se estaba quitando las gafas de sol y lo miraba con un desprecio manifiesto. ¿De dónde salió este mocoso? ¿En serio te estás metiendo en mi camino? Apenas había pronunciado esas palabras, el hombre le propinó una patada brutal, dirigida directamente al costado de Smoker. La fuerza de la patada cortó el aire con un silbido agudo. Smoker apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando el pie llenó su visión. Justo cuando el golpe estaba a punto de impactar, una figura enorme apareció de repente y lo abrazó con fuerza. Un latido después. ¡Wham! La patada del hombre trajeado se estrelló con toda su fuerza contra el cuerpo rotundo del recién llegado, enviándolo a él y a Smoker contra la pared con un impacto ensordecedor. Detrás de la barra, el camarero Wenzu, que hacía unos momentos había estado puliendo vasos, no estaba a la vista.